a las organizaciones aquí representadas que nos han acompañado hoy. A nombre de Cuba, muchas gracias. Qué bonito el nombre que han escogido. Pueblos Unidos en Resistencia. El axioma extendido que en nuestra América ningún país pudiera ser plenamente independiente, que su soberanía debería ser siempre limitada por una potencia extranjera, porque así considero a Estados Unidos en relación con nuestra América. Cuba lo rompió. No hay dos posibles Cuba. Hay una sola, la que escogieron los cubanos, independiente y soberana. ¿Cuál es el límite de la soberanía de Cuba? La soberanía de otros estados que respetamos. Pero esa otra Cuba, anexada o subordinada, anularía a nuestra nación. Eso lo saben los cubanos. Lo sabe un pueblo como el mexicano, que tanto luchó por su independencia y tanto ayudó y ayuda a Cuba. A Cuba le costó mucho lograr lo que tenemos. 30 años en guerra sangrienta contra España, donde perdimos 1/5 de nuestra población. Ocupados al final de esa guerra por un interventor de Estados Unidos que no hablaba nuestro idioma. Ondearon en Cuba oficialmente, primero, la bandera española, la británica y la de Estados Unidos, antes que lo hiciera oficialmente, la bandera de la estrella solitaria, que los mambistas, los independentistas cubanos, crearon y que ondearon en territorio liberado por sus machetes, donde, por cierto, muchos mexicanos estuvieron apoyando la independencia de Cuba, la última colonia que se independizó de España. Y no fue hace mucho. La historia de Cuba independiente tiene apenas 124 años. ¿Qué es eso para la historia de México? Es un abrir y cerrar de ojos. En ese tiempo, a los cubanos le impusieron, primero los quisieron comprar, Estados Unidos. Comprar, sí, como si fuéramos una mercancía. Comprar un pueblo. Se parece algo a lo que está sucediendo ahora. Por lo menos hay 3 intentos de comprar a Cuba registrados. Debieron haber sido muchos más en el siglo XIX. Y nos impusieron en nuestra primera constitución, después de la independencia. Ya tuvimos constituciones del verdadero pueblo cubano en la Manigua, cuando combatíamos. Nos impusieron una enmienda a esa constitución que permitía por lo menos 7 acciones que laceraban nuestra soberanía y nuestra independencia, la llamada enmienda Plata. Fue una incertidumbre, un dilema para los constituyentes cubanos de 1901. ¿Se apoyaban esa enmienda o no? 16 lo hicieron, 11 se opusieron. Apenas por 5 votos, Cuba alcanza su independencia relativa con un apéndice que permitía a Estados Unidos intervenir en nuestros asuntos cuando lo decidiera. Y lo hicieron. Lo hicieron. Y así durante 55, 54 años, o lo que sea, en la primera mitad del siglo XX, Cuba fue un pueblo humillado, subordinado a una potencia extranjera. Y solo con la revolución de Fidel, que se gestó en parte en México, solo con esa revolución el pueblo cubano alcanzó su verdadera independencia. Y no la vamos a entregar. No la vamos a entregar. Y no solo alcanzó su independencia, sino que se convirtió en uno de los países con mayor índice humano de desarrollo de la región. Y rápido,
No esperamos mucho tiempo porque había una política y existe orientada al desarrollo social, no a las apetencias de las transnacionales que dejaron de gobernarnos. Gobierna el pueblo de Cuba. Y ahora se aparece el último capítulo del sistema de medidas coercitivas, de bloqueo, de hostilidad más extenso registrado en la etapa moderna, con la potencia militar más grande a un país pequeño geográficamente, pero un pueblo grande como es el cubano, y se aparecen con nuevas iniciativas siniestras y crueles que tipifican como crímenes, como privar a un país de combustibles, amenazar, coercionar, acosar a empresas y gobiernos que se atrevan a practicar un típico comercio como es vender combustible de cualquier tipo a otro país. Sucede en el momento además en que por justamente la invasión a otro país por Estados Unidos e Israel también se detiene el tráfico en el buen sentido de la palabra o el comercio de combustibles porque hay zonas marítimas bloqueadas. Y resulta que países que nunca han tenido o han tenido pocas veces sanciones criminales, ahora, y claro que lo hacen con razón, piden que se eliminen estas restricciones. Observo países que han tenido que tomar medidas a las que nunca se habían visto sometidos, como nosotros durante más de 60 años. Restricciones de consumo eléctrico, restricciones de uso del agua, restricciones de vuelos internos, contingencias energéticas, porque no reciben temporalmente combustibles. Esa situación en esos países prácticamente acaba de suceder. Hace más de 4 meses que Cuba la tiene. Y hace más de 60 años que Cuba no puede hacer lo que hacen otros países, como es comerciar libremente, recibir turismo o visitantes para un país tan acogedor como el nuestro, o recibir sencillamente las oportunidades que le da la geografía o el talento que han desarrollado los cubanos con la política de educación y enseñanza de la revolución. Y en esas circunstancias, lo que Estados Unidos quiere es que capitulemos, que nos dobleguemos y con mucho impudor nos dicen que la culpa es nuestra, que somos los responsables de las carencias inmerecidas que sufre mi pueblo. Un gobierno como el de Estados Unidos, que no duda en despedazar niños, en pulverizar embarcaciones cuyos tripulantes asesinados, hoy no sabemos ni su nombre, ni qué hacían en ese lugar. Que no duda en invadir países sin justificaciones, con muchos pretextos. ¿Cómo tiene moral para demandarle algo al nuestro? No tiene ninguna. Pero quieren que pensemos que no tenemos salida, que ya tenemos que rendirnos, que la responsabilidad es nuestra. Pues no, tenemos un gobierno responsable y maduro, una dirección colectiva como ha sido siempre el proceso revolucionario, que tiene un plan con mucho trabajo para superar esta crisis y resistir, a lo cual ya estamos acostumbrados. Y hemos priorizado sectores para que funcionen, fundamentalmente los sectores vitales, que no se detengan el sistema de salud, que se mantenga la actividad educativa imprescindible, que mantenga al país cierta vitalidad, aunque sea muy afectada la economía y nuestros ingresos disminuyan. Y claro que estas políticas de Estados Unidos han tenido un impacto y se ha reducido, lamentablemente, y se ha deteriorado esos índices alcanzados que eran del tipo de país desarrollado que Cuba alcanzó
que Cuba logró en la educación y la salud, pero no hemos disminuido la voluntad de recuperar esos índices, de seguir luchando para sostenerlos y avanzar en nuestro desarrollo. No renunciamos al camino que cogimos y no lo hacemos por obstinación, no es que seamos unos idiotas. Sencillamente el pueblo cubano alcanzó suficiente madurez y fue muy humillado en la etapa que éramos independientes, entre comillas, para saber que otra opción anularía la existencia de Cuba como Estado independiente. No seremos un Estado sometido, no seremos un Estado subordinado. Y el precio de esa decisión, repito, no es un hecho irreflexivo, no es la defensa de intereses personales o partidistas, es la constatación histórica, fidelista y martiana, de que sólo así los cubanos podrán definir su futuro, desarrollarse plenamente y vivir como otros pueblos que han tenido esa opción en la historia. Y por lo tanto, yo les agradezco mucho a ustedes que dediquen su tiempo, sus energías a defender nuestro derecho. Es lo que pedimos, nuestro derecho. Como decía el gran trovador cubano, vivo en un país libre que solamente puede ser libre. Solamente. No hay otra opción para vivir en Cuba que ser libre como los cubanos decidimos. Y ustedes defienden ese derecho. Y al mismo tiempo están defendiendo el suyo, a ser independientes y soberanos e impedir la injerencia. Estamos, como decían allá, ante un gobierno que no tiene vergüenza en Estados Unidos, es decir, que va tras recursos naturales donde quiera que estén, que quiere controlar infraestructuras críticas, ya sean canales como el de Panamá, que casi se nos olvida, pero lo han dicho muchas veces, puertos, otras infraestructuras y recursos que no tiene vergüenza de decir públicamente que interfieren en los procesos políticos internos de países de nuestra región, ya sea electorales u otros, que invade países como sucedió en Venezuela, con pretextos que a veces nos olvidan ellos mismos. Y ante esa ofensiva expansionista de los sectores fascistas, solo cabe la opción de resistir. Y claro que nosotros también damos oportunidad a la relación civilizada sobre la base del respeto a nuestra soberanía y a lo que los cubanos decidieron una y mil veces, ya sea con las armas, en las urnas o en las calles, resistiendo y venciendo. Les agradezco y puedo asegurarles que Cuba no será un Estado sometido. Muchas gracias. Cuba sí, Yankee no. Cuba sí, Yankee no. Cuba sí.